gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Los secretos detrás de las canciones de los Beatles, esta vez en el álbum The Beatles o el popularmente llamado álbum blanco. Una de las ironías en la carrera de los Beatles fue que el primer álbum a cuya unidad no contribuyeron demasiado se llamase precisamente The Beatles, más conocido como álbum blanco por su funda. Son básicamente Lennon, McCartney y Harrison grabando sus propias canciones por turno y usando a los demás como músicos de acompañamiento. Los Beatles acabarían reconociendo este hecho y tanto Lennon como McCartney fijarían en este álbum el origen de las diferencias que terminaron con el grupo. El álbum blanco tuvo un impacto tremendo. La gente estaba hambrienta de canciones nuevas de los Beatles. Habían pasado 3 meses desde el último simple Hey Jude Revolution y casi 18 meses desde el último álbum Sgt. Pepper, ya que Yellow Submarine había sido un álbum con canciones previamente editadas. Los compradores del álbum blanco también estaban entusiasmados por su gran formato, 2 discos, casi 40 minutos de duración, y su diversidad que iba desde el rock and roll a suaves melodías acústicas, de la actitud antimusical de Revolution número 9 a la excesivamente melosa Good Night. Sin embargo, el álbum blanco no tiene, en gran medida, de la vocación experimental característica de trabajos anteriores. En el Reino Unido fue editado el 22 de noviembre del 68, entrando en las listas 5 días después en el número 1 y conservó dicho lugar por más de 2 meses. En Estados Unidos se editó el 25 de noviembre con pedidos anticipados de casi 2 millones de copias. Entró en la lista de Billboard el 14 de diciembre en el número 11, subiendo al número 1 2 semanas más tarde y conservando este puesto durante 9 semanas. Un mes después de su edición mundial, se habían vendido más de 4 millones de copias y a finales de 1970 las ventas se estimaban en 6 millones y medio. El álbum blanco fue el LP doble más vendido en la historia hasta la aparición de Fiebre de Sábado a la Noche de los Bee Gees en 1977. Las sesiones de grabación se hicieron desde el 30 de mayo hasta el 14 de octubre del 68, día en que se hicieron las mezclas. 4 días más tarde, John y Yoko fueron arrestados por posesión de cannabis. Nunca los Beatles habían tardado tanto en grabar un álbum. Los temas se grabaron en Abbey Road, excepto 4 canciones que se grabaron en Trident Studios, y cada canción editada tuvo un promedio de 30 horas de grabación. En este LP doble hubo músicos invitados: Eric Clapton, Nicky Hopkins, Dave Mason, Coleman y Jackie Lomax. Gran parte del trabajo de las canciones fueron realizadas por cada miembro en solitario, a veces mientras los demás trabajaban por separado en otros estudios del edificio de Abbey Road. Durante esas sesiones se grabaron varias canciones que no llegaron a incluirse en ningún disco de los Beatles, como Not Guilty de Harrison, regrabada para un álbum en solitario del 79, y Jubilee de McCartney, regrabada como Junk en su primer álbum en solitario. En esa época George Martin se fue de vacaciones por 3 meses y dejó a cargo al ingeniero Chris Thomas, quien recordaba: de hecho, a mí me pareció que el ambiente era bueno. Sin embargo, cada día en medio de una canción tenían que reunirse para ver a quién despedían o contrataban en Apple. Pero cuando se ponían a tocar era fantástico. Además, eran muy divertidos. Cuando más tarde trabajé con Paul, comprendí hasta qué punto había liderado a los Beatles. Tenía un talento asombroso, puede ser muy preciso. Peter Brown, asociado a los Beatles, decía: la mayor parte que Ringo estaba en el estudio, se sentaba en una esquina y jugaba a las cartas con Neil y Mal.
Era un secreto a voces entre los íntimos que cuando Ringo abandonaba el estudio, Paul agregaba pistas de baterías tocadas por él mismo. Cuando Ringo volvía al día siguiente, hacía ver que no se daba cuenta de que no era él quien tocaba. Después de una sesión en que McCartney criticó la forma en que tocaba la batería, Ringo abandonó al grupo y estuvo muchos días sin aparecer. Fue el mismo Paul quien fue a hablar con Ringo a disculparse por lo que había sucedido. Al día siguiente de esa conversación, Ringo regresaba al estudio y encontró su batería cubierta de flores. Según Harrison, Paul siempre estaba dispuesto a ayudar después de haber hecho sus 10 canciones. Entonces venía a hacer una de las mías. Entonces ayudaba. Era ridículo y muy egoísta. La relación de Paul con John también se iba volviendo cada vez más tirante. Además, Yoko Ono estaba presente en todas las sesiones de grabación a las que asistía John. En el mejor de los casos, la presencia de Yoko tendía a inhibir a los otros Beatles y a reprimir la extraordinaria relación que habían tenido. En el peor de los casos, Paul o George dejaban aflorar su resentimiento. Decía Paul, el álbum blanco fue el álbum de la tensión. Había mucha fricción. Fue una experiencia muy extraña porque estábamos a punto de romper y eso ya era agobiante en sí. George coincidió en que el álbum blanco fue un periodo de tensión para el grupo. Culpó principalmente a las mujeres de los Beatles por distanciarles. La portada del álbum es totalmente blanca. En las primeras ediciones, el nombre de Beatles fue impreso en relieve en la carátula. Más tarde se imprimió simplemente con caracteres grises. El diseño fue idea del artista Richard Hamilton, quien dijo que los Beatles deberían distinguir su portada precisamente por no tener ningún diseño. También pensó que las fundas podían ir numeradas consecutivamente, como si se tratara de una edición limitada de una obra de arte. El álbum contenía fotos a color de cada Beatle y un gran póster con las letras de las canciones de un lado y del otro un collage de fotos de los Beatles. Este fue el tercer álbum editado bajo el sello discográfico Apple, propiedad de los 4 de Liverpool. La mayoría de las canciones fueron compuestas durante la estancia de los Beatles en la India a principios del 68. Martin no estaba seguro de que todas las canciones fueran lo suficientemente buenas como para editar un álbum doble, pero los Beatles insistieron en hacerlo así, porque así deberían un álbum menos de los contratos con EMI. Según los comentarios de los Beatles, respondiendo a por qué el álbum blanco no fue más experimental, decían que habían pensado que era el momento de volver hacia atrás porque eso es lo que querían hacer. Por su lado, John decía, entonces empecé a simplificar mis letras en el álbum blanco. Como he dicho muchas veces, era yo y un grupo de acompañantes, Paul y un grupo de acompañantes. Lo disfruté. Luego nos separamos. Recuerda Harrison. Creo que fue un error haber editado 4 caras, porque es demasiado largo para que la gente se conecte. Escucho sobre todo la cara 1. Comentaba Paul, la compuse como una especie de parodia de los Beach Boys. Además, había un tema de Chuck Berry que se titulaba Back in the USA, así que la saqué un poco de ahí. Me gustaba la idea de las chicas de Georgia y hablar un poco de Ucrania como si fuese California. También era tenderles una mano porque allí nos querían principalmente los jóvenes. Más adelante, Paul grabaría un LP en solitario con esta canción como título y lo editaría exclusivamente en la Unión Soviética. Fue grabada el 22 de agosto del 68 en Abbey Road, sin Ringo. El ruido del avión fue agregado después que se grabara la canción. La escribí en la India para la hermana de Mia Farrow,
que pareció volverse loca, ya que meditaba demasiado y no salía de la pequeña cabaña en la que vivíamos. Nos eligieron a George y a mí para sacarla un poco, ya que confiaba en nosotros, comentaba John. Se grabó el 28 de agosto del 68 en Trident Studios, con regrabaciones 2 días más tarde, y las partes de guitarra se doblaron 6 o 7 veces para obtener las suficientes riquezas de sonido. Una hoja con la letra de la canción con 14 versos, notas y garabatos en los márgenes fue vendida por $19.500 a un inversor no identificado en Nueva York el 27 de junio del 87. Lennon comentaba: soy yo haciendo una canción para usar y tirar. Puse el verso The Walrus was Paul para confundir más a la gente. Esto era relacionado con la histeria del Paul muerto, ya que en ciertas regiones de Escandinavia la morsa es una imagen de la muerte. Esta canción fue grabada el 11 de septiembre del 68 en Abbey Road, con regrabaciones al día siguiente y el 10 de octubre. La letra alude a varias canciones anteriores, como ser Strawberry Fields, I Am the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill y Fixing a Hole. Originalmente, Glass Onion era el nombre que Lennon quería ponerle al nuevo grupo musical de Apple, que terminó llamándose Badfinger. Según John, quizás le pasé un par de versos, pero es su canción, es su letra. Fue grabada el 3 de julio del 68 en Abbey Road, con 6 días más de grabaciones. Los Beatles terminaron irritados de tanto trabajar en esta canción de Paul, cuando finalmente obtuvieron lo que parecía una interpretación impecable. En la instrumentación, Paul en bajo, piano y voz solista, John maracas y voces, George guitarra acústica y voces, Ringo en batería y músicos de estudio en metales. Así termina esta primera parte. En el próximo capítulo seguiremos comentando los secretos de las canciones del álbum blanco. Gracias por su compañía. Still my guitar gently